¿Qué es el pecado de la permisividad? ¿O a qué se está refiriendo Elena White cuando habla acerca de esto? Pues es lo que estaremos viendo en nuestra matutina de hoy. Pero para ir dando una idea, ella aquí está hablando acerca de la conducta sexual, de las pasiones carnales, de las bajas pasiones, de la baja naturaleza, bueno, y a todos los adjetivos que ella le pone para hablar acerca de estas situaciones. Y leeremos algunos escritos. Se estaba refiriendo mucho a los hombres, porque ya vemos que una de las debilidades que tienen los hombres son las mujeres, las bajas pasiones también, bueno, y todo. Pero hoy en día, lamentablemente, las mujeres también son cosa seria en este sentido. Creo que los papeles se están poniendo un poco a tono, porque vemos cómo el diablo ha tratado de destruir lo que en sí es la relación matrimonial, el significado tan maravilloso que tiene. Pero bueno, estaremos hablando de esto y muchas cosas más. Así que sin más, bienvenidos. Así que hoy nuevamente comenzaremos con una oración. Padre nuestro, Señor, que está en el cielo, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, le damos nuevamente por el permitirnos estar aquí una vez más para poder entender, Señor, cada día más su palabra. En sus manos de amor colocamos este tema. Sabemos que es un tema muy sensible, Señor, pero sabemos que es necesario también, que cada una de las cosas que usted nos muestra en su palabra es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Quédese con su pueblo y con todas aquellas personas, Señor, que lo están necesitando en este momento. Todo esto se lo rogamos y lo imploramos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y comenzamos con la definición de permisivo, que nos dice que permisivo califica al sujeto que tiene tendencia a consentir o a dar permiso para ciertas cosas. De este modo, la persona permisiva muestra su flexibilidad a la hora de establecer límites o de ejercer autoridad. Pues ya vemos aquí que una persona permisiva es la que no pone límites y que se muestra así blandengue, como dice, hacia ciertas cosas. Y es que la permisividad también va en otras cuestiones, pero estaremos hablando acerca de lo que Elena White llama el pecado de la permisividad, porque realmente es un tema necesario y es muy interesante cada una de las cosas que nos va planteando aquí. Para empezar, el versículo nos dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Primera de Corintios 10:11. Y es que la palabra de Dios nos habla aquí que cada una de las cosas que pasaron en el pasado, porque ya veremos aquí que se estará hablando del pueblo de Israel, de lo que pasó con él por ser permisivos, por permitir ciertas conductas, hacia dónde lo llevó. Pues todo lo que está escrito aquí es para amonestarnos a nosotros, es para darnos ejemplos, es para que tomemos ejemplos y no hagamos las mismas cosas. Así que sin más, comenzaremos con nuestra lectura. El crimen, dice, que atrajo los juicios de Dios sobre Israel fue el de la licencia. El avance de las mujeres, dice, para entrampar las almas no terminó en Baal peor, dice, a pesar del castigo que sobrevino a los pecadores de Israel, el delito se repitió muchas veces. Y es que a través de cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, vemos que el pueblo de Israel una y otra vez caía en el mismo asunto. Vemos la historia de Sansón, lo que le pasó, vemos la historia de David, vemos, bueno, y tantas historias que hay en la Biblia acerca de este asunto, lo que le llegó a pasar por ser permisivo con las bajas pasiones, por no tener ese dominio propio que tanto necesitamos en nuestra vida. Satanás, dice, se mostró muy activo en su intento de derrocar por completo a Israel.
Balac dice, armó la trampa por consejo de Balaam, dice, Israel pudo vencer a sus enemigos en la batalla con bravura, dice, los resistió y salió vencedor, pero cuando las mujeres comenzaron a llamarles la atención, a buscar su compañía y seducirlos con sus encantos, no pudieron resistir la tentación. Fueron invitados, dice, a fiestas idólatras y la complacencia del vino nubló sus mentes ofuscadas. Vemos que ya nos va hablando de ciertas cosas aquí. Por ejemplo, nos va poniendo que Satanás, que conoce a esta humanidad al dedillo, que solamente Dios la conoce más que él, creo. El que conoce al hombre también, que sabe cuáles son cada uno de sus debilidades. Y bueno, en este caso está hablando acerca de los hombres, ¿no? Porque bueno, ya lo sabemos que por regla general, la debilidad del hombre generalmente siempre son las mujeres. Y bueno, y ya vemos lo que le pasó a Adán, ¿no? Adán, por amor a Eva, la debilidad que tenía con ella, pues terminó cayendo. Él no fue engañado, él pecó deliberadamente. Eva fue engañada por Satanás. Y bueno, ya estuvimos hablando acerca un poco de la mujer en este asunto y seguiremos hablando más, pero bueno, para que vean que no me enfoco para un lado o para el otro, bueno, esta vez estoy hablando un poco acerca, en este caso, de los hombres, pero bueno, que veremos que este tema hoy en día va tanto para hombres como para mujeres, porque las situaciones tal cual como están en este mundo, realmente se aplica a ambos dos. Pero en este momento que estamos hablando acerca de esto, vemos que Satanás, como decía, ¿no? Sabe que la debilidad de un hombre, por regla general, como lo decía, es la mujer. Y sabe que ahí le puede, o sea, cuando lo toca en ese punto, puede hacer nublar la razón hasta el más santo de los santos. Ya Satanás conoce muy bien cómo está constituido el hombre. Y entonces nos dice aquí que Israel pudo vencer a sus enemigos con bravura en la batalla. Hizo lo que quiso con sus enemigos, salieron vencedores. Mas, sin embargo, el enemigo sabía que había algo en lo que no se podían resistir. Y había algo en lo que les podían entrar, donde bajaban constantemente la guardia, donde eran permisivos, donde se daban licencia. Entonces dice que ¿qué hizo? Pues influir en las mujeres, y en este caso en las mujeres idólatras, en las mujeres paganas, para entrampar al pueblo de Israel. Sabía que esa trampa no le fallaba nunca. Y por lo tanto dice que vinieron aquellas mujeres con sus encantos a seducirlo. Y obviamente los invitaron a la fiesta y ya le dieron al vinillo también ahí. Y bueno, y ahí ya fue la trampa mortal, porque ya nublados, o sea, entre el vino y la tentación de la mujer, pues absolutamente los pudo vencer. Entonces vemos aquí el cuidado que debemos de tener en cuanto a este asunto. Bueno, como está hablando aquí de lo que le pasó al pueblo de Israel y de los hombres, bueno, que ese dominio propio hay que estárselo pidiendo a Dios constantemente, sobre todo en este caso, bueno, como estamos hablando de los hombres, ¿no? Entonces sacamos una lección aquí, bueno, específicamente que ya veremos otra cita, la aplicaremos ya a ambos lados, pero específicamente aquí está hablando de los hombres, ¿no? Cuando las mujeres son esa debilidad y son esa tentación. El diablo lo sabe. Y hoy en día, lamentablemente, o sea, este mundo está tan sexualizado, está tan degenerado. El diablo ha hecho una y otra cosa para poder entrampar, sobre todo a los hombres del pueblo de Dios, porque bueno, a los hombres del mundo en general, pero él pone su vista sobre todo en aquellos que son parte del pueblo de Dios. Entonces, vemos la televisión, vemos las redes sociales, incluso la publicidad de las calles, absolutamente es un bombardeo continuo con la mujer, es un bombardeo continuo con imágenes, y como hoy vemos que el pudor y la decencia absolutamente brillan por su ausencia.
Pues el diablo ya lo sabe. Hemos entrado en ese siglo XXI en el que todo se vale y por lo tanto hoy ya no se deja casi nada a la imaginación. Entonces es una cuestión mucho más difícil. O sea, si antes había que doblar rodillas una vez, 2 veces, pues ahora en este momento actual donde estamos, donde siempre es un bombardeo continuo, debemos de doblar rodilla 4, 5, 6 veces, porque el diablo anda como león rugiente y en esta situación, y él sabe por dónde entrar y sabe lo que tiene que hacer para entrampar a los hombres, para hacer que caigan en la tentación como lo hizo con el pueblo de Israel. Y lamentablemente esa debilidad que tuvo Israel en el pasado, pues hoy no es diferente. ¿Cuántos casos hoy no se ven en las iglesias con este tipo de situaciones? ¿Cuántos casos de infidelidades? ¿Cuántos casos de depravaciones? ¿Cuántos casos de baja moral? Son muchos en los que lamentablemente cae el pueblo de Dios. Entonces, no debemos de ser permisivos con ciertas cosas, no debemos de ser, sobre todo hablando específicamente a los hombres, bueno, tanto solteros, que obviamente que también se debe tener cuidado, pero a los casados también. Hay muchas veces que hay hombres, bueno, y hombres y mujeres, tanto de los dos bandos, ¿no?, que se es permisivo con ciertas situaciones. En estas cuestiones hay que ser muy tajantes, hay que tener dominio propio, no hay que permitir que el diablo se nos meta con ciertas situaciones. Cuidado con lo que vemos, qué es lo que estamos viendo por ahí, qué es lo que vemos en la televisión. Y sobre todo cuando un hombre o una mujer sabe cuáles son sus puntos débiles, en dónde nos metemos, o bueno, lo que decíamos, qué estamos viendo. Hay que tener mucho cuidado y no permitir que el diablo nos haga caer en esa tentación. Las tentaciones las habrá y muchas veces se nos salen de nuestro control, pero cuando nosotros tenemos el control de la situación, pues es cuando debemos de ser más insistentes en tener ese dominio propio que tanto se necesita. No pudieron conservar el dominio propio, dice, ni su lealtad a la ley de Dios. Sus sentidos fueron embotados por el vino y sus pasiones no santificadas lo dominaron de tal manera que todas las barreras fueron rotas, dice. Ellos mismos invitaron las tentaciones al punto de hacerse presentes en esas fiestas idólatras. Y bueno, vemos aquí, ¿no? Está hablando de que no fueron leales a la ley de Dios y sus mentes fueron embotadas por ir a lugares que no deberían ir. Ya Dios les estaba marcando, ya Dios les marcaba los puntos, las cosas que debían hacer y las que no debían hacer. Mas sin embargo, ellos, a pesar de que sabían que no deberían de ir, fueron. ¿Y qué pedía ahí? Vino. ¿Y qué hace el vino? Pues entorpece la mente. Entonces, también cuidado con lo que estamos comiendo y con lo que estamos bebiendo, porque muchas de las cosas que comemos y bebemos también hacen que esas pasiones se puedan encender y nos hacen más vulnerables a ciertas situaciones. Entonces, los sentidos debemos de cuidarlos en todos los aspectos posibles. Aquellos hombres valientes, dice, que no titubearon en las batallas, no habían puesto vallas a sus almas para resistir la tentación de gratificar las bajas pasiones. La idolatría y la licencia marcharon juntas, dice. Comenzaron manchando sus conciencias con lascivia y luego se apartaron aún más del Señor por medio de la idolatría, demostrando desprecio por el Dios de Israel. Una cosa lleva a la otra. Decidieron ser permisivos en ir a lugares donde no deberían ir, terminaron complaciendo y gratificando sus bajas pasiones, su conducta moral estuvo por los suelos y terminaron en la idolatría. Así es que a veces parece que una cosa no está ligada con la otra, y ya lo hemos visto en la Biblia que sí. Por una cosa se comienza y al final termina siendo totalmente idólatra. Terminas haciendo cosas que en el momento en el que
estaba ahí la tentación, no pensamos, pero cuando una vez le dimos rienda suelta a nuestras pasiones, ya está, ya perdimos la razón. ¿Y qué pasó con Salomón? ¿Cuál fue la perdición de Salomón? ¿Por dónde fue que se dirigió? ¿Por dónde empezó su caída? No fue el casarse con mujeres paganas. Y eso es otra de las cosas que pasa, sobre todo con los que son pueblos de Dios, con los que se dicen que son pueblos de Dios, tanto hombres y mujeres. Hablamos de las dos partes. ¿A quiénes buscamos de compañía? ¿O a quienes queremos como pareja? Los que se quieran casar, obviamente. ¿A personas que están en el mismo sentir o a yugos desiguales? ¿A personas que realmente nos van a acercar a Dios o a aquellas que nos alejarán definitivamente? Hay que tener mucho cuidado, y no solamente hablo en cuestión de que uno es mundano y el otro es cristiano. También dentro del cristianismo hay yugos desiguales. Ya estuvimos hablando acerca de este tema en Matrimonios en el Tiempo del Fin, que sigo recomendando a la gente que pueda ver estos temas, porque no solamente habla acerca del matrimonio, sino que también hay profecía ahí. Son muy interesantes, la verdad. Entonces ahí estuvimos hablando acerca de estas cuestiones, pero que las personas que realmente tienen clara la verdad hoy, que saben lo que creen y que saben que Cristo está pronto a venir, pues cuidado también con quienes nos estamos juntando y hacia quienes van nuestros sentimientos, porque de eso puede depender nuestra propia salvación. Muchos en el antiguo Israel cayeron justo frente a la tierra prometida, dice. ¿Cuál fue su pecado? La licencia, la permisividad, dice. Esas pasiones de corazones no santificados controlan con poder magistral a muchos de los que afirman ser seguidores de Cristo. Las palabras y las obras de muchos de los que conocen la verdad son corruptas. Tienen facultades para razonar, dice. Entienden la verdad, pero no se han convertido del todo. No han sentido en sus almas el poder de la verdad. No hospedan en sus hogares a Jesús como huésped de honor. La gratificación sensual corroe la persona por completo, tiñendo y corrompiendo así toda la familia. La pureza y la santidad de las relaciones matrimoniales, dice, establecidas en el Edén para que fueran guardadas en su forma sagrada y elevada, han sido rebajadas para administrar la concupiscencia. Y es que, bueno, Elena White, recomiendo que se lea este libro, Testimonios acerca de la conducta sexual. Es un libro muy bueno y habla mucho acerca de este tema, porque también es un tema importante, sobre todo para las personas que están casadas o que buscan pareja. Pero se dan muchos consejos y se dicen cosas muy buenas aquí. Entonces aquí en esta cita nos está hablando acerca de esa pureza y esa santidad que debería ser la relación matrimonial. Y nosotros ya hemos estado hablando también muchas veces acerca de este asunto y de ese paralelismo que tiene con Cristo y su iglesia, ¿no? Que es algo muy maravilloso cuando se entiende de esta manera. Pero Elena White en muchas de sus citas hablaba mucho acerca de esa gratificación sensual que había incluso en los matrimonios, porque muchas veces se sobrepasaba con este asunto. Y entonces dice que era la relación matrimonial, que debía ser tan elevada y tan bonita, pues se rebajaba hasta el punto en el que se llegaban a ser como bestias. En otros capítulos, en otros escritos, ya lo explica. O sea, se llega a gratificar tanto el asunto de las bajas pasiones, incluso en el matrimonio. O sea, se llega a ser de ello como un Dios también, pasa también, que se llega a exceder y muchas veces se llega a tratar, bueno, en este caso ella lo ponía mucho así, en estos ejemplos, ¿no? A la mujer como un objeto sexual, donde se podía hacer lo que se quisiera con ella, hasta el punto de que muchas estaban enfermas porque el esposo las trataba como bestias. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ella constantemente estaba con esto, constantemente estaba diciendo que se debía de cuidar el asunto también en la relación matrimonial,
Y ella habla acerca mucho de este asunto. Entonces recomiendo para las personas que quieran saber más acerca de esto, pues que leáis estos libros. Y bueno, y en Testimonio para la Iglesia también habla acerca de esto. Pero son muy interesantes y son temas que deberíamos de saber y entender. Cuando se acerca el fin de la historia, dice, el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará, dice, con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó con el antiguo Israel cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Estamos acercándonos a ese fin de la historia. Y entonces dice que Satanás obrará con las mismas tentaciones. Y no es así. Y no entrampa al pueblo de Dios en este asunto. No entrampa muchas veces a los hombres, que es su debilidad. O sea, pone la tentación y como son tan débiles, ¡boom!, caen en el asunto. ¿Y después qué pasa? Pues que hay situaciones en las que ya no las puede controlar y las consecuencias son duras de poder sobrellevar. Entonces, por eso nos habla aquí ella de que justo en este momento en el que estamos en el fin de la historia de esta tierra, pues Satanás está obrando con mayor fuerza en este asunto y lo podemos ver en la televisión. ¿Qué es lo que nos muestran las películas hoy en día? ¿Qué es lo que nos muestran las series? Si no es si antes, hace muchos años atrás, existían esos canales para adultos, ¿no? Donde la gente que le gustaba la baja moralidad, pues se ponían a verlo. Pero hoy en día es que no es necesario pagarlo. La gente pone cualquier película, cualquier serie, cualquier cosa, y es que es la pornografía completa. Entonces, padres, ¿están cuidando lo que están viendo sus hijos? Lo que ven en las redes sociales, porque también ahí muchas veces censura muy poca. Que sí, que se dice que en esto se censuran este tipo de cosas. Pero se censuran el acto mismo, pero muchas veces hay mujeres que aparecen prácticamente como Dios las mandó al mundo. Entonces, ¿qué es lo que ven sus hijos? Y hombres igual. Y bueno, y cada una de las barbaridades que se presentan, de las vulgaridades que se dicen constantemente, de las cosas que se hablan en las redes sociales. Entonces, cuidado cuando permitimos que los hijos, los pequeños y los grandes, sobre los que se tiene autoridad, ¿no?, en ese momento, los menores de edad, ¿qué es lo que están viendo en sus móviles? ¿Qué es lo que están viendo en sus ordenadores? Muchos padres ni se enteran de las barbaridades que se pueden llegar a ver. Y hoy con el internet, cuando es tan fácil encontrar una y mil cosas de este asunto, por eso hay que tener los ojos bien abiertos, porque sobre todo a los pequeños, es muy fácil entramparlos en este tipo de cosas. Tenderá trampas, dice, a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios, que se hallan en los límites mismos de la Canaán celestial. Hará uso de sus poderes al máximo para entrampar a las almas, dice, y sorprender al profeso pueblo de Dios en sus puntos débiles. Y es que Satanás sabe cuáles son los puntos débiles. Satanás sabe cuáles son los puntos débiles de las mujeres y Satanás sabe cuáles son los puntos débiles de los hombres. ¿Cuáles son los puntos débiles de las mujeres? Bueno, ya estaremos hablando un poco más en amplitud acerca de este tema, pero bueno, que hoy en día las mujeres son descaradísimas, muchas de ellas. Y es que las del mundo ya ni calificativo se les puede poner. Bueno, muchas de ellas, no todas obviamente, ¿no? Pero es que dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, también hay algunas descaradillas. Y que por eso es que decimos, ¿no?, que bueno, deben de tener, los hombres, en este caso, deben tener mucho cuidado, porque es que Satanás se mete en todo lado y no hay que ser permisivos con ciertas conductas que tienen algunas de las hermanas. Hubo muchas cosas que, bueno, yo estuve en iglesia, ¿no?, y vi muchas cosas y vi que muchos de los hombres eran muy permisivos con ciertas conductas de algunas hermanas que eran un poco, bueno, voy a ponerle el término, coquetas, para no quedar tan mal. Entonces tengamos mucho cuidado y las mujeres también sepamos comportarnos
sobre todo con los hermanos, con los que son hombres, porque muchas veces nosotras a lo mejor sin tener la intención, también hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Debemos de tratar de ser cuidadosas en nuestra forma de cómo comportarnos, ¿no? Bueno, y los hombres también, a ambos dos, ¿no? Nuestra conducta siempre debe de ser la más correcta, lo más transparente posible, lo más decente posible. Satanás, dice, está determinado a destruir por medio de sus tentaciones y a contaminar con la permisividad las almas de quienes no han logrado poner en sujeción de las facultades superiores de su ser a su baja naturaleza, a los que han permitido que sus mentes avancen por el cauce carnal de la indulgencia de las bajas pasiones. Satanás, dice, está ahí, está determinado a destruir cuando no se pone límites. Por eso, hombres, en este caso, cuando sabemos que su debilidad son las mujeres, pues pedirle dominio propio al Señor. El Señor puede hacer lo posible, pedir ese dominio propio que tanto hace falta hoy en día, sobre todo cuando estamos rodeados de la más baja moral que pueda haber existido. Bueno, solo comparable a los tiempos de los antediluvianos, ¿no? Pero que Dios aquí nos dice que hay que ponerle, hay que poner límites, que no hay que ser permisivo, que no hay que ser indulgente con esas bajas pasiones, y más cuando sabemos que esa es nuestra debilidad. Y hombres y mujeres también, porque también hay sus casos, ya lo hemos dicho. Si hoy en día, bueno, en cuanto a la conducta del mundo en general, parece que entre hombre y mujer las diferencias en este asunto se han acabado, porque son descarados tanto unos como otros. Pero bueno, como estamos hablando acerca de este pueblo de Dios, de los que nos decimos que somos parte del pueblo de Dios, pues debemos de tener cuidado y debemos de poner esos límites y no ser permisivos con ciertas cosas, cuidar lo que vemos, cuidar con quienes nos rodeamos, qué comemos, y ciertas conductas de algunas personas. El Señor nos manda que seamos sabios, prudentes, a que seamos astutos, a que el mensaje lo llevemos a todo el mundo, porque eso está claro, pero también tengamos cuidado como la forma en cómo nos relacionamos con las personas, y sobre todo cuando son personas de sexo opuesto, ¿no? Ella habla mucho acerca de, por ejemplo, cuando se toca dar estudio bíblico, sobre todo si se es casado, bueno, y se va a dar estudio bíblico a una mujer, pues que la esposa lo acompañe para evitar también ciertas cuestiones, porque en estos casos en la iglesia se han dado muchas cosas. Entonces debemos de utilizar mucho la razón, y a pesar de que hoy en día la mente es tan liberal y bueno, y se nos muestra tanta cosa de que estamos en el siglo XXI y que no debemos de ser, los ponen como atrasados en el tiempo. Bueno, nosotros tenemos una regla que es la Biblia, y por lo tanto hay comportamientos en los que debemos de tener ese dominio propio, ¿no? Dios nos manda a que pongamos toda de nuestra voluntad, toda de nuestra parte, para cuidar cada una de las avenidas del alma, como ya lo estuvimos diciendo, y para ser correctos en nuestra forma de comportarnos. Este es el tema que nos tocaba el día de hoy. Si nosotros estamos viendo que las matutinas están siendo un poco variadas, intentamos sacar todos los temas posibles, incluso temas que son sensibles acerca de esto y que muchas veces son como tabú, ¿no? No se pueden hablar de estas cosas, y mucha gente es un poco reacia ante esto. Los temas hay que hablarlos claros, y hay que ser sí cuidadosos con las cosas que se dicen, pero debemos de hablar de todo para que el pueblo de Dios pueda ser instruido, porque falta mucha instrucción. Y eso pasa muchas veces en la iglesia, que a los jóvenes no se les instruye como debería. Hay temas que se les cierra la puerta. Los temas acerca de sexualidad se les cierra la puerta, cuando se debería de explicarles y decir muchas cosas, de explicar cómo esa relación que hay
con la iglesia y Dios, con la relación matrimonial, muchas cosas que se deberían de saber, que tal vez eso evitaría a que muchos jóvenes se fueran por el camino del mal y se fueran dándole rienda suelta a sus pasiones. ¿Pero qué? No se instruye en este tema. Así que Dios nos ayude para poder seguir sacando muchos temas que ayuden a esta reforma que debe de haber y a ese revivimiento que debe haber en el pueblo de Dios. También quería aprovechar, lo quería hacer en otras matutinas, pero bueno, siempre se me olvida. Estoy en el calor del tema y bueno, y los nervios hace que me olvide de agradecer a dos hermanas que me están ayudando con las matutinas, porque no solamente yo las busco, tampoco quiero llevarme yo todo el crédito. Algunos de los temas que hemos presentado, algunas de las matutinas que hemos presentado, pues han sido dos de las hermanas del grupo que me han ayudado. Agradezco a Laura y a Lorena, mis hermanas y amigas, que han puesto de su tiempo para ayudarme con unas cuantas. Así que esto era lo que también quería comentar, porque gracias a Dios que en este ministerio tenemos también talentos diversos y entre todos, o sea, no solamente es una persona que lo lleva todo, sino que entre todos hacemos ese equipo para poder seguir dando la palabra de Dios. Sin más, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para continuar y para tener ese dominio propio que tanto necesitamos en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día.